Muy buenos días, yogis y yoginis. Yo soy Verónica Bernal y os doy la bienvenida al podcast de Yogate, en el que hablamos de cómo practicar yoga dentro y fuera de la esterilla. Cuerpo, mente, filosofía, alimentación, consejos para el día a día y mucho más para una vida plena, llena de bienestar y de paz interior. En el episodio de hoy vamos a hablar de una de las grandes preguntas que suceden cuando ya empezamos a adentrarnos en el mundo del yoga. Y es sobre, ¿hay que ser vegetariano para practicar yoga? Si estás dando tus primeros pasos en este mundo, quizá te hayas encontrado con esta duda ya. Si debes cambiar tu alimentación y adoptar una dieta vegetariana. Es una pregunta que surge de manera natural porque muchas personas asocian el yoga con un estilo de vida muy particular, pero también por, unos cambios que suceden dentro y que ahora veremos un poquito más en profundidad. ¿Es esto una regla indispensable? ¿Es un mito? ¿Qué hay de verdad en esta pregunta? Bueno, de primeras te diré que no necesitas cambiar nada radicalmente en tu dieta para sentir los beneficios del yoga, pero vamos a ver algunos matices. Antes de empezar, te voy a invitar a pasar por enyogate.com, donde encontrarás la escuela online, en la que te enseño a tener una práctica personal autónoma y adaptada a tus necesidades, sin depender de vídeos o meditaciones guiadas, y lo más importante, a crear tu estilo de vida yogi con el objetivo de sacar la felicidad fuera de la caja. Como te adelantaba en la introducción, vamos a hablar sobre la gran pregunta de alimentación que surge cuando practicamos yoga. ¿Hay que ser vegetariano para practicar yoga? Bueno, la conexión entre el yoga y el vegetarianismo tiene sus raíces en uno de los principios fundamentales del yoga, que es ahimsa. Hemos hablado muchas veces de él. Significa no violencia, no dañar, respeto máximo y absoluto por la vida nuestra, por la de los demás, en muchos ámbitos. Este principio, por lo tanto, también se extiende más allá de nuestras acciones hacia los demás, abarcando nuestras elecciones diarias, como qué es lo que comemos, cómo nos relacionamos con el entorno y cómo tratamos nuestro cuerpo y nuestra mente. Como ves, es algo bastante completo y bastante complejo. Ahimsa se interpreta como una invitación a evitar dañar a otros seres vivos, lo que lleva a muchas personas que practican yoga a optar por una dieta vegetariana o vegana. No sé si sabes la diferencia entre vegetariano y vegano, muchas veces se confunde. Vegetariano es que no se toman carne ni pescado, pero sí se puede tomar, por ejemplo, leche, huevos, es un poquito más flexible. La dieta vegana no incluye ningún alimento que provenga de los animales, pues ni leche, ni huevos, ni miel, por ejemplo. Y normalmente se hace extensivo a, por ejemplo, la forma de vestir, no utilizar piel, ningún otro material que venga de la explotación animal. Como todo en el yoga, este principio sobre la alimentación es una invitación y no una obligación. Recordemos que el yoga es ante todo flexible y personal. Y la verdad es que es fácil sentirse intimidado al pensar que practicar yoga va a implicar cambiar completamente tu estilo de vida en cuanto a alimentación, que es una de las bases, además culturales, que pues no solemos tener, a no ser que nuestros padres hayan sido vegetarianos. En nuestra cultura hay de hecho bastante consumo de carne y de pescado. Y claro, no es fácil cambiar completamente tu estilo de vida y de alimentación de la noche a la mañana, y es abrumador. Tal vez pues piensas cosas como, me encanta el yoga, pero no quiero renunciar a ciertos alimentos. O a lo mejor te pica la curiosidad de este tipo de alimentación, pero no estás seguro de poder mantener una dieta vegetariana. Una de las grandes dudas, ¿y si no lo hago bien? ¿Me van a faltar nutrientes? ¿Voy a sentirme bien? ¿O significa esto que no estoy practicando yoga realmente si no adopto esta dieta vegetariana? Pues son dudas normales, las hemos pasado casi todos, sobre todo la gente que ya está un tiempecito practicando y empieza a despertar esa conciencia sobre la alimentación. Como ves, no estás solo si te estás planteando estas dudas, es natural sentirlas. Y es que hay cierta tendencia a idealizar el yoga como unas normas con cierta rigidez. Pero como ya hemos hablado muchas veces, no podría estar más lejos de la realidad. El yoga, como decía antes, es flexibilidad, es inclusivo y sobre todo es un camino personal. No se trata de cumplir con estándares externos,
sino de encontrar un camino que resuene contigo y que ante todo ese ahimsa sea respetuoso contigo mismo. No hacer nada que te haga sentir mal a ti. Practicar yoga no significa que sigas ninguna dieta específica, igual que no significa que vayas a seguir ninguna creencia específica. Con la alimentación es todavía más importante porque es algo que vamos a practicar en el día a día, varias veces al día, y con lo que tenemos que sentirnos bien. Sí que implica desarrollar cierta conciencia en todo lo que hacemos, en todos los ámbitos de nuestra vida, pero esto va a suceder de manera natural y ahí está incluida la alimentación. ¿Qué significa esto de manera práctica? Pues bueno, lo primero, escuchar a tu cuerpo, identificar qué alimentos te dan energía, cuáles te la quitan, cómo te sientes con tu alimentación o con los objetivos que quieras poner. Por otro lado, actuar con conciencia, elegir alimentos de manera reflexiva, sin caer en extremos o en imposiciones. El yoga nos invita a despertar la conciencia. Y luego, por supuesto, honrar tu propio camino, entender que tu dieta es personal, como te decía, y que puede además ir evolucionando según tus necesidades y tus valores, tus circunstancias personales y cómo te vayas sintiendo. No tiene que ser algo rígido. Hoy decido ser vegetariana y nunca más va a cambiar, o decido que pasa a muchas personas que en un momento de su vida sienten la necesidad de tomar algo de carne o de pescado después de haber sido vegetarianos muchos años. Bueno, pues no pasa nada. No hay nada escrito en piedra. Podemos cambiar lo que necesitemos y lo que nos haga sentir bien. Algunas personas descubren que al profundizar en su práctica de yoga, de manera natural, como te decía, se sienten atraídas por alimentos más ligeros, más frescos, que apoyan un bienestar físico y mental mayor. Pero esto no significa que todo el mundo deba seguir el mismo camino, que todos los practicantes de yoga deban regirse por ese principio. Con el tiempo, sí es cierto que muchos practicantes de yoga comienzan a notar que su práctica les ayuda a conectarse más con su cuerpo. Empiezan a prestarle atención a lo que comen, cómo lo comen, de dónde viene. También incluye esto pues la parte que hablamos muchas veces de alimentos más ecológicos o más de cercanía. Pues lo mismo sucede con el consumo de productos que vienen de fuentes animales, ¿no? Tanto la carne y el pescado, como decía antes, los huevos, la leche, la miel, etc. Pero esto sucede no por obligación, sino porque surge de manera natural, como consecuencia de estar más consciente en todos los aspectos de la vida. Y esto pues puede empezar con pequeños cambios. No hace falta que hoy sientas cierta curiosidad y mañana te hagas vegano o vegetariano de hoy para mañana, ¿no? Además, esto necesita de un aprendizaje y de un poco a poco. Entonces, con pequeños cambios, como por ejemplo sustituir una comida más pesada. Además, las carnes muchas veces pues tienen una parte de grasa que es más difícil de digerir. Pues quizá sustituirla por una ensalada fresca, completa, que incluya esas proteínas, pero de manera vegetal, y notar cómo esto pues, te ayuda a sentir la mente más centrada, más despierta durante la meditación, por ejemplo. Bueno, pues ir viendo poco a poco y ir descubriendo qué te funciona, con qué te sientes bien. Muchas personas no adoptan una alimentación vegetariana, aunque lleven muchos años practicando yoga, pero sí que hay veces, que hay variantes. A lo mejor reducen la ingesta de proteínas de origen animal, incluyen más de origen vegetal. A veces no hay tanto cambio en este sentido, y a lo mejor lo que cambia más es la forma en la que se alimentan, en cuanto a que sea más consciente, pues que le presten más atención a la sensación de hambre, a las cantidades, a que sea algo más ecológico, unas carnes más ecológicas, pues a lo mejor animales que están sueltos y sabemos que han sufrido menos que los que están encerrados, están en jaulas, por ejemplo. Bueno, al final, como decía, es ser más consciente de tus elecciones y de que esas elecciones te hagan sentir bien. La solución pasa por trazar tu propio camino. El yoga no es una lista de reglas ni un manual de perfección, ni muchísimo menos. Es un espacio de exploración, de autoconocimiento, y si sientes esa curiosidad por ajustar tu alimentación como parte de tu práctica, hazlo desde un lugar de conciencia,
pero sin presiones externas, no porque alguien te lo esté diciendo, no porque estés viendo que los demás están cambiando esa alimentación, tus compañeros de clase, por ejemplo, o de formación, si entras en una formación de yoga, sino porque tú en tu fuero interno estés sintiendo que quieres hacer ese cambio y te sientes bien con ello. En el Yogate creemos que el yoga debe adaptarse a cada persona y no al revés. Y por eso, por ejemplo, en la mentoría Samadhi te ayudamos a encontrar una práctica personal y autónoma que se adapta a tu vida y tus circunstancias, pero sin imposiciones ni expectativas poco realistas. Y entre otras cosas, profundizamos también en el ámbito de la alimentación consciente. Tenemos que tener en cuenta que el yoga es para ti, pero seas como seas, porque somos tan diferentes como personas, existimos en el mundo. No importa cómo te alimentes, cuál sea tu experiencia o cuáles sean tus creencias. El yoga está aquí para ofrecerte un camino de autoconocimiento y de bienestar. Si alguna vez te has sentido inseguro sobre si haces lo suficiente, si cumples con ciertos estándares, quiero que recuerdes que tu práctica es perfecta tal y como es, porque está hecha para ti e irá evolucionando contigo a lo largo de tu vida. Lo más importante, sobre todo al empezar la práctica de yoga, que es cuando surgen estas dudas y empezamos a pensar, pues eso, si lo hacemos bien, si no, si yo valgo para esto o no, pues lo más importante es tu disposición de aprender y de crecer. Tu alimentación, tu flexibilidad o la ropa que te pongas para practicar no definen si puedes o no practicar yoga. Lo que importa es que llegues con la mente abierta y con la intención de cuidarte. Y si surge algún cambio en el tema de alimentación, que sea de manera natural, que sea porque tú lo eliges, porque así lo sientes y porque va contigo, con tus valores y quieres actuar en coherencia. Bueno, pues te agradezco mucho que hayas decidido compartir este ratito de yoga conmigo. Me encantará que me dejes un comentario sobre este tema, sobre si te has planteado estas dudas, si no, si has hecho cambios y cómo lo has hecho. Los puedes dejar en Spotify, en YouTube, en nuestro canal de Telegram o en las redes sociales. Y sobre todo, te agradezco que te unas a la escuela online en yogate.com, porque de esta manera lo que hago cobra sentido y además me ayudas a que puedas seguir ofreciendo espacios como este. Te espero mañana para arrancar el día con un nuevo episodio. Mañana hablaremos de la aceptación, un temazo. Te invito a que nos encontremos ahí. Que tengas un día estupendo, consciente y lleno de sentido. Namaste.